Hola, buen día. Mi nombre es Damarcin Chalmonacid. Soy estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental y actualmente estoy cursando la asignatura de Fisiología 2 a cargo del docente Pantoja Rivera, Óscar Javier. El día de hoy hablaremos sobre el equilibrio ácido-base. Bien, chicos, para hablar del equilibrio ácido-base, es necesario que recordemos los tres mecanismos que me van a mantener este equilibrio, ¿no? El primero viene siendo la amortiguación de los líquidos corporales, que va a tenerme que un efecto inmediato. Este va a ser el buffer principal y en el caso de una acumulación de hidrogeniones, es decir, un medio ácido, va a lograr unirse al bicarbonato que está en estos líquidos. Y de este modo me va a formar ¿qué? Ácido carbónico, que se puede disociar a dióxido de carbono y a agua gracias a la anhidrasa carbónica. De modo que el dióxido de carbono puede eliminarse fácilmente por donde? Por el medio del intercambio gaseoso en el pulmón. Ahora, el segundo mecanismo es la regulación respiratoria, que va a tener un efecto medio, es decir, ni tan rápido ni tan lento. Este es el buffer pulmonar. Recordemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me decía que el pH va a estar determinado por el bicarbonato dividido entre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, recordemos, tiene tres modos de transporte. El primero, por medio de su unión al bicarbonato, que ya decíamos que formaba ácido carbónico, luego esto se descomponía en lo que es dióxido de carbono y agua, y el agua se iba a eliminar como vapor de agua humidificándose. Luego también unido a la hemoglobina, formándome lo que es la carbaminohemoglobina. Y en tercer lugar, disuelto, así, libre. ¿Por qué? Porque recordemos que el dióxido de carbono es un gas muy soluble, 20 veces más soluble que ¿quién? Que el oxígeno. Sí. Ahora, recordemos que el dióxido de carbono es un marcador de la acidez. Sí, porque a medida de que aumentan los hidrogeniones, tú sabes que es porque ha aumentado el dióxido de carbono. Es la acumulación de este dióxido de carbono, estos hidrogeniones, me va a estimular al bulbo, es decir, en el bulbo raquídeo nosotros vamos a tener un núcleo que va a ser un núcleo cardiorrespiratorio. Este va a ser sensible tanto a las concentraciones de hidrógeno como a las de dióxido de carbono, es decir, al aumento de estas, pero también va a ser sensible a la disminución de oxígeno, pero es mucho más sensible al dióxido de carbono. Esto me va a regular la frecuencia respiratoria. Si es que aumenta las concentraciones de dióxido de carbono, por ejemplo, me va a aumentar la frecuencia respiratoria. Pero si yo aumento el dióxido de carbono, quiere decir que hay más hidrogeniones, lo que me llevaría a un pH más ácido. Es decir, si disminuye el pH, aumenta la frecuencia respiratoria. Y este vendría siendo el método compensatorio en la acidosis metabólica. Ahora, recordemos que el tercer mecanismo, perdón, viene siendo la regulación renal, que este sí va a tener un efecto lento. Ahora, esto, recordemos pues que el buffer renal lo que me va a generar es tres cosas. O bien, la secreción de hidrógeno, la reabsorción de bicarbonato o la formación de bicarbonato de nuevo. Gracias a estos tres me puede contribuir a esta regulación del equilibrio ácido-base, pero pues es mucho más lenta, les decía, ¿no? ¿Dónde se va a dar exactamente? En el túbulo proximal. En una situación de acidosis, va a suceder que se va a reabsorber sodio de la luz tubular y por medio de un contratransporte me va a secretar un hidrógeno. Este hidrógeno se va a unir a un bicarbonato que va a estar en esta luz tubular y me va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en dióxido de carbono y en agua. Y el agua se va a difundir, pero recordemos que el dióxido de carbono es muy soluble, muy difusible y este va a entrar fácilmente, pues nuevamente al túbulo. Entra y unida otra vez a agua me va a formar ácido carbónico. Y esto gracias a la anhidrasa carbónica nuevamente me va a formar bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, esta sería la formación de nuevo del bicarbonato, mientras que ya vimos que pues se reabsorbe bicarbonato, o sea, por un lado, yo tengo la secreción del hidrógeno, también la reabsorción de bicarbonato y también la formación de nuevo. Esto sucede en la acidosis, pero ¿qué sucedería si hay una situación de alcalosis? En el caso de una alcalosis, va a haber una ahorración de hidrogeniones, o sea, ya no se está secretando, se está ahorrando. Y el bicarbonato en la luz sí se va a excretar porque ya no está saliendo este hidrogenión que me va a formar ácido carbónico. Ahora,
Vamos a tener ciertos ejemplos, chicos. Por ejemplo, en el caso de la acumulación de ácidos como el lactato, el beta-hidroxibutarato, que recordemos que casi todos los que terminan en ato van a ser ácidos, pues, por ejemplo, recordemos que el lactato tú lo obtenías en una isquemia tisular, ¿no? Esto me genera un medio mucho más ácido. Ahora, la disminución de bicarbonato, ya que se está usando este bicarbonato para nosotros poder compensar este aumento del ácido, va a ser compensado por el aumento de la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria lo que me va a hacer es eliminar el dióxido de carbono. Si es que no lograra, el riñón va a empezar a reabsorber bicarbonato, ya que estamos teniendo un bajo nivel de bicarbonato, y me va a formar más bicarbonato, porque ya sabíamos que esa es su función. Pero si es que en caso persistiría esta condición, el pH va a seguir disminuyendo. Ahora, recordemos entonces que en una acidosis metabólica, porque estos son productos metabólicos, vamos a tener un pH disminuido, sí, porque eso es ácido. Vamos a tener una disminución del bicarbonato. Así es, porque el bicarbonato estaba tratando de amortiguar toda esta cantidad de los ácidos. Y vamos a tener una disminución también de ¿quién? Del dióxido de carbono, porque parte de esta compensación es lo respiratorio. Y al tú incrementar la frecuencia respiratoria y este intercambio gaseoso, estás eliminando más dióxido de carbono, por ende este ha disminuido. Pero, ¿qué sucedería si los pulmones están mal? Si yo tengo una causa respiratoria como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que sucedería es que aumentaría el dióxido de carbono, ¿sí o no? Ya. Entonces, el medio sería más ácido. Entonces, el bulbo raquídeo se estimularía más y aumentaría más la frecuencia respiratoria, pero este no tendría un efecto. ¿Por qué? Porque el pulmón está mal. Entonces, se compensaría ¿cómo? Gracias al riñón, que va a aumentarme la cantidad de bicarbonato. Entonces, aquí lo que va a suceder es una acidosis respiratoria. Disminuye el pH, pero aumenta el bicarbonato porque está habiendo una compensación renal y aumenta el CO2 porque no hay una buena compensación respiratoria. Y finalmente, sería bueno pues que recuerden esta tablita, el desequilibrio del trastorno ácido-base. Recordemos pues que una acidosis es cuando el pH disminuye menos de 7.35 y una alcalosis cuando el pH aumenta más de 7.45. En lo metabólico yo voy a tener que va a bajar tanto los valores de bicarbonato como los valores de CO2 y si fuese un caso respiratorio, como ya vimos, va a aumentar el bicarbonato y va a disminuir, no, perdón, y va a aumentar también el CO2. Y, o sea, en el metabólico todo disminuye y en el respiratorio todo aumenta. Y en el caso de la alcalosis, estos valores se van a invertir para que ustedes lo recuerden mucho más rápido. En lo metabólico todo aumenta, junto con el pH también aumenta, y en lo respiratorio todo va a disminuir, a lo inverso. Y bueno, chicos, espero que esta explicación les haya sido útil. Gracias.